El ladrón más famoso de la historia, John Dillinger. ¿Cómo un ladrón de bancos pudo tener en jaque al FBI durante más de 14 meses en los años 30, siendo considerado enemigo público número 1? Ícono de la cultura popular estadounidense, Dillinger sigue suscitando asombro y estupefacción por su manera fría y meticulosa para ejecutar con precisión cada uno de sus robos. ¿Quieres saber más sobre el ladrón más popular de todos los tiempos? Quédate con nosotros para conocer en más profundidad su tormentosa historia. Recuerda suscribirte al canal y darle a la campanita para estar atento a los siguientes vídeos. Infancia y adolescencia. La creación de un criminal. John Dillinger nació el 22 de junio de 1903 en Indianápolis, Indiana, en una familia de clase media baja. Su padre, John Wilson Dillinger, era un trabajador de una fábrica de máquinas, mientras que su madre, Mary Ellen Lancaster, era ama de casa. La familia se mudó varias veces durante la infancia de Dillinger, debido al trabajo de su padre, y asistió a varias escuelas diferentes. A pesar de tener buenas calificaciones, Dillinger se involucró en el robo de un local de alimentación a los 10 años, y desde entonces comenzó a delinquir de manera más regular. Cuando Dillinger tenía 16 años, su madre murió de una enfermedad prolongada. Este evento tuvo un gran impacto en Dillinger y se convirtió en un punto de inflexión en su vida. La relación entre Dillinger y su madre era muy estrecha, y él la veía como una figura protectora y amorosa en su vida. Después de la muerte de su madre, en 1923, Dillinger se sumió en una profunda depresión y comenzó a tener problemas legales. Se unió a una pandilla local y comenzó a cometer pequeños delitos, lo que eventualmente lo llevó a ser encarcelado en la prisión estatal de Indiana. ¿Cómo se desarrolló su carrera delictiva? John Dillinger comenzó en su juventud, cuando comenzó a delinquir para ganar dinero fácil. En 1924 se unió al ejército de los Estados Unidos, pero fue dado de baja por indisciplina al año siguiente. En 1927 fue sentenciado a 10 años de prisión por robo a mano armada. Es aquí cuando Dillinger cedió al estilo de vida criminal durante su estancia en la cárcel, y aprendió de sus compañeros los trucos para robar bancos. Junto a varios de ellos, planeó algunos atracos, sobre todo cuando se reunían durante sus labores en la lavandería de la prisión del estado de Indiana. Algunos miembros de su primera banda fueron Harry Piermont, Russell Clark, Charles Maclay, Walter Dietrich y John Red Hamilton. Sus mayores delitos se cometieron a partir de mayo de 1933, cuando salió en libertad condicional después de cumplir 8 años y medio de condena. Al poco tiempo robó un banco en Bluffton, Ohio. La policía lo arrestó el 22 de septiembre del mismo año y fue internado en la cárcel estatal de Ohio, a la espera de juicio. 4 días después, algunos amigos de Dillinger, algunos de los que os he nombrado anteriormente, habían escapado de la prisión del estado de Indiana. Se presentaron vistiendo uniformes ante el sheriff Jesse Sarver, de la prisión de Lima, haciéndose pasar por agentes que querían llevar al preso de regreso al penal de Indiana. El sheriff no los creyó, y cuando les pidió sus credenciales, uno de los criminales sacó su arma y le disparó. Luego cogieron las llaves, sacaron a Dillinger de su celda y encerraron a la esposa del sheriff en otra, antes de huir. Es en este momento cuando la banda de Dillinger empezó a robar varios bancos. En estos atracos iniciales había muy pocos muertos, en algunos casos ninguno, y el público que leía las noticias en los periódicos, molestos con los banqueros por los efectos recesivos de la Gran Depresión, comenzaron a idealizar a Dillinger como un ladrón justiciero y con un notable estilo personal. La banda se trasladó posteriormente a Florida y después a Tucson, Arizona. Allí, el 23 de enero de 1934, ocurrió un incendio en el Hotel Historic Hotel Congress, donde Clark y Maclay se escondían utilizando nombres falsos. Los bomberos reconocieron a los hombres por sus fotografías, y un policía local los arrestó, al igual que a Dillinger y a Harry Piermont. Se les encontraron varias armas y más de $25,000 en efectivo, que representaban una fortuna para la época. Parte de esa fortuna provenía del robo al banco en Chicago. Dillinger fue llevado a la cárcel de Crown Point, Indiana, a la espera de su juicio por el asesinato del policía O'Malley, muerto en el tiroteo del robo al banco de Chicago. Las autoridades alardearon mucho acerca de que la prisión era a prueba de fugas, pero el 3 de marzo de 1934, Dillinger utilizó uno de sus trucos para escapar. Talló un objeto con forma de pistola en un material aún sin identificar, posiblemente una barra de jabón o un pedazo de madera, y amedrentó a los guardias de la prisión para que le abrieran la celda y poder huir, después de encerrar a sus custodios. Este hecho le facilitó más el camino a la fama. Después de avergonzar a las autoridades, Dillinger escapó en el auto del sheriff Lillian Holley, un nuevo y flamante Ford V8.
La prensa se burló de esa acción y publicó titulares en donde se mofaban de la Sheriff Hawley, lo cual aumentó la popularidad del ladrón. Sin embargo, el prófugo cometió el error de cruzar la línea estatal divisoria de Indiana, Illinois, en el vehículo robado, violando así una ley federal e involucrando al FBI en su captura. Es aquí cuando comienza el declive de este icónico personaje. ¿Cuáles fueron sus robos más famosos y violentos? John Dillinger y su banda cometieron varios robos notables durante su carrera delictiva. Algunos de los robos más destacados de Dillinger son: robo del banco First National en Chicago, Indiana. Este fue el primer robo importante de Dillinger y su banda, y obtuvieron más de $20.000 en efectivo y bonos, unos $400.000 de hoy. El robo fue cuidadosamente planificado por Dillinger y su banda, y tuvo lugar en plena luz del día en el centro de la ciudad. La banda utilizó pistolas y ametralladoras para intimidar a los empleados del banco y a los otros transeúntes, logrando escapar en un automóvil robado. A pesar de que la banda utilizó tácticas violentas durante el robo, no se produjeron heridos ni víctimas mortales. Este robo en particular fue significativo porque ayudó a consolidar la reputación de Dillinger como un ladrón de bancos, y aumentó su fama entre el público estadounidense. Robo del banco Central National en Greencastle, Indiana. Durante este robo, Dillinger y su banda obtuvieron más de $75.000 en efectivo, así como $15.000 en bonos y valores, unos $2 millones de hoy. Sin duda alguna, este robo fue el botín más grande que obtuvo la banda en sus años de historia. Robo del banco Massachusetts Avenue en Indianápolis, Indiana. En este robo, Dillinger y su banda obtuvieron más de $21.000 en efectivo y $18.000 en bonos, unos $800.000 actuales. Durante el robo, la banda de Dillinger utilizó tácticas violentas y armas de fuego para intimidar a los empleados del banco y a los transeúntes, lo que les permitió escapar con el dinero robado. Sin embargo, el robo no fue completamente exitoso, ya que un agente de seguridad del banco logró activar una alarma que alertó a la policía local. A pesar de que la banda logró escapar inicialmente, las autoridades pudieron rastrearlos hasta una casa de huéspedes cercana, donde se produjo un tiroteo. Durante el tiroteo, 2 miembros de la banda fueron capturados y Dillinger logró escapar por poco. Robo del banco First National en Mason City, Iowa. En este robo, Dillinger y su banda obtuvieron más de $50.000 en efectivo y valores, $1 millón aproximadamente de hoy. Después del robo, las autoridades locales y federales intensificaron sus esfuerzos para capturar a la banda de Dillinger y comenzaron una búsqueda masiva en todo el país. Este robo en particular también contribuyó a la creciente notoriedad de Dillinger y su banda y aumentaron la atención pública sobre sus actividades criminales. Figura icónica de la cultura popular estadounidense. John Dillinger se convirtió en un icono popular de los Estados Unidos durante la Gran Depresión. Su imagen de bandido carismático y su habilidad para evadir a la ley lo convirtieron en una figura legendaria en la cultura popular de la época. A pesar de ser un delincuente violento y peligroso, Dillinger fue visto por muchos como un héroe popular, especialmente por aquellos que se sentían oprimidos por la difícil situación económica de la época. Su habilidad para evadir a las autoridades y burlar el sistema lo convirtieron en un símbolo de rebelión y resistencia contra la autoridad. La imagen de Dillinger fue ampliamente promovida por los medios de comunicación de la época, que a menudo lo retrataban como un Robin Hood moderno, que robaba a los ricos para dar a los pobres. Muchos en la sociedad estadounidense encontraron atractivo su estilo de vida y su rebeldía. Controversia y misterio. La muerte del evasor de la justicia. Dillinger había sido el objetivo de una intensa caza por parte del FBI después de escapar de la prisión de Crown Point en Indiana en marzo de 1934. El FBI había recibido información de que Dillinger estaría en el área de Chicago y al observar su llegada al cine planeó su emboscada. Esta emboscada fue perpetrada por Anna Sage, también conocida como la Dama de Rojo. Sage era conocida por usar vestidos rojos y tenía un historial de actividades criminales en los Estados Unidos, lo que la convirtió en un objetivo para la deportación. Con la esperanza de evitar su expulsión, Sage se acercó al FBI y ofreció información sobre Dillinger, a cambio de ayuda para asegurar su estatus inmigratorio en el país. Cuando Dillinger salió del teatro con su acompañante, fue confrontado por agentes del FBI y la policía de Chicago. Dillinger intentó huir, pero fue herido de muerte por los agentes que le dispararon. Murió poco después en el hospital. Era el 22 de julio de 1934 y Dillinger apenas tenía 31 años. La muerte de John Dillinger ha sido objeto de controversia y especulación a lo largo de los años, y algunos han argumentado que su muerte pudo haber sido falsificada y que Dillinger logró escapar. Algunos argumentan que Dillinger habría sido demasiado astuto como para ser capturado tan fácilmente, y que pudo haber utilizado un doble o incluso haber pagado a alguien para que se hiciera pasar por él en público. También se ha sugerido que Dillinger podría haber sido ayudado por contactos en el FBI o en otras agencias gubernamentales para fingir su muerte y escapar de la justicia. A pesar de estas teorías conspirativas, la mayoría de los historiadores y expertos en el tema creen que la versión oficial de los hechos es la más probable y que Dillinger fue asesinado en el teatro Biograph en 1934.
Sin embargo, el misterio y la leyenda que rodean la figura de Dillinger han persistido y siguen siendo objeto de interés para muchas personas en la actualidad. En última instancia, la popularidad de Dillinger como ícono cultural refleja la fascinación de la sociedad estadounidense con los delincuentes y su capacidad para burlar el sistema. Su legado continúa siendo objeto de debate y discusión en la cultura popular estadounidense. Coméntame abajo, ¿por qué crees que fue tan difícil capturar a John Dillinger? ¿Ves correcto que sea un ícono de la cultura popular estadounidense? Nos encantaría saber tu opinión sobre este controversial personaje que marcó la historia de los años 30 en Estados Unidos. Como siempre, si te ha gustado el vídeo puedes dejar un like y suscribirte para no perderte datos interesantes y conocer más sobre nuestra particular historia. ¡Hasta la próxima!